Bueno, y estamos rápidamente en televisión, en el canal 21 de Tigo Star y también el canal 27 de Copaco IPTV y también en BM Online, con otro invitado rápidamente. Él es una suerte de genio. Muchos dicen que es un genio loco, pero yo creo que es un genio que sabe mucho. Acércate porque si no, no va a salir nada, pero sin tocar el micrófono, te acercas. No va a salir nada de Vamos a estar con Dani Pérez a partir de ahora. Daniel Pérez, pero se lo conoce como Dani Pérez. Él es ingeniero electricista, periodista deportivo, sabe mucho de fútbol, analista internacional y sabe mucho del mundo hidroeléctrico también, porque fue uno de los que trabajó desde el Vamos cuando se empezó a esbozar por el lado paraguayo la cuestión de Itaipú, así que tiene mucha experiencia. Y hablando del mundo hidroeléctrico, un día como hoy, pero de 1968, se inauguraba la primera parte del complejo hidroeléctrico Acaraú. Y este evento marcaba la culminación de la obra más grande emprendida por el Paraguay en esa época y el inicio de una nueva era para la Ande. En 1968 se inauguraba la primera parte del complejo hidroeléctrico Acaraú. ¿Qué cantidad de años pasaron? ¿Cómo te va, Dani Pérez? ¿Cómo estás? Bueno, Estás regio. Recuperándome. No, estás regio. Decime, ¿por qué Brasil no está en la final del mundo? Acércate. Por culpa de Tite. ¿Cómo es? Acércate. Por culpa del técnico. Sí, ya sé, Tite, ¿por qué? Siempre el que patea primer penal es el que mejor patea. Sí. Neymar nunca erró un penal. Sí. Era imposible atajarle porque venía con unos pasitos así, paraba y dando otros pasos, ¿verdad? Una doble paradinha, como inventó Pelé. Sí, ¿y después? Y el arquero se tiraba a cualquier lado y él tiraba en el otro lado. Nunca. Y Tite es petista. Faizuele. Petista. L de Lula. Faizuele. Y Neymar declaró su apoyo a Bolsonaro. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene que ver eso? A la pucha. El fútbol en Brasil es como política. ¿Ah, sí? Claro. La Copa del Mundo para Brasil es más importante que las elecciones. Y sí. Y por eso vos decís que... Falló mucho el tipo. Tite falló en todo. Sí, pero no. Falló en la escalación del equipo. Falló en la hora de los penales. Falló en no darle la mentalidad ganadora a los jugadores. Un técnico, por ejemplo, Zagallo no era técnico, era un jugador nomás. Pero le daba esa impronta de campeones. Esa libertad. No, la impronta. La impronta de campeones. Claro que tenía un gran equipo. ¿Te emociona eso? Sí. ¿Por qué te emociona? Porque fue el mejor equipo de la historia. A mí me encanta el fútbol. Yo sé que te encanta el fútbol. Por eso comencé haciéndote esta consulta. Sí. Y vos viviste muchos años en Brasil. Bueno. ¿Cuántos años viviste en Brasil? No sé calcular, pero estudié 5 años de ingeniería, ¿verdad? Sí. Y después de eso comencé a trabajar en el proyecto Itaipú. Sí. En el Brasil. Sí. Porque estaban en Brasil la IECO, International Engineering Company. ¿Cómo es? ¿Internacional? International Engineering Company. International Engineering Company. Es algo que hay que reconocerle a De Bernardi. Sí. Los brasileños le dijeron, elijan ustedes su consultora y nosotros elegimos la nuestra. Paraguay no tenía consultora, hacían veredita en la municipalidad de la consultora. Sí. Bueno. Y De Bernardi le dijo, no señores, elijan ustedes una internacional, una imparcial, ¿verdad? Y nosotros elegimos la nuestra. Y Brasil eligió la IECO, ¿por qué? Porque la IECO participó en un programa muy grande que se llama Canambra, Canadian American Brazilian, de estudio de todo el potencial hidroeléctrico de Brasil. Y Paraguay eligió la Electroconsul, que es de Italia. Electroconsul CZ Apelaciones, que era la única que había trabajado en Paraguay y hizo el proyecto de Yacyretá, de Acaraú.
Por eso, ¿verdad? Fue muy inteligente. Sí, sí, sí. Ahí se formó el consorcio IECOEL para el estudio del aprovechamiento hidroeléctrico, del río Paraná entre los saltos de Siete Caídas. Sí, Siete Quedas, sí. Siete Quedas o Guairá, saltos de Guairá o Siete Saltos Quedas. del Guairá, sí. No es como dijo Franco que nos robaron 31 saltos y nos dieron solamente 7 saltos. No es así. Están todos bajo agua, que se vaya a buscar los 7 altos, los 30 altos que nos robaron. Paraguay no podía hacer nada si se quedaba con eso. ¿Qué iba a pasar si seguían los saltos del Guairá? No se iba a hacer la usina. ¿Y qué iba a pasar con nosotros, digamos? Íbamos a quedarnos a esta altura ya sin energía. Ya sin energía. Ya sin energía. ¿Por qué razón? Porque Paraguay no podía hacer una hidroeléctrica, ¿verdad? Que fuera de la margen paraguaya a la margen brasileña. Para eso hay que hacer un acuerdo. Un acuerdo, claro. Hacer un acuerdo, sí. Hacer solo, jamás. Además no tenía capacidad técnica para tal. Tampoco. Por eso se firmó. Pero ¿cómo se ayornó Paraguay? Espera, si bien está diciendo. Hubo un acta de Iguazú que decía que el aprovechamiento. Se firmó ese acta de Iguazú. Se firmó el acta de Iguazú. Que Paraguay y Brasil en conjunto y solidariamente van a estudiar la posibilidad del aprovechamiento del río Paraná, aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná, entre inclusive los saltos de Guairá o Siete Quedas y la desembocadura del río Iguazú. A partir de ese momento que se comprometen los dos, ¿verdad?, a estudiar, entonces estudiar el aprovechamiento, qué hacer, ¿verdad? Había varias alternativas antes, no solamente Itaipú, había uno de dos presas, Santa María, varios lugares, ¿eh? Y después se eligió Itaipú porque era la que más potencia daba y más económica. Entonces, a partir de ese momento, ¿verdad?, ese es un fundamento que utilicé con la INO para solicitar la cogestión plena en Itaipú. Ese es un condominio. Un condominio no se divide. No es que Paraguay sea dueño de 10 turbinas de las 20 y Brasil 10 de las 20. Se hace en conjunto. Son 20 turbinas, ahora son 22. Son 22 turbinas, no son 20 ahora. Son 20 turbinas en condominio. En condominio, sí, compartidas, ¿verdad? En condominio. El condominio, cualquier alumno de segundo curso de Derecho, primer curso de Derecho ya sabe que el condominio es indivisible. Si vos tenés una propiedad en condominio conmigo, no podemos dividir por la mitad. No se puede. No, es condominio. Punto. Cada molécula del río Paraná, en ese trecho. ¿Y cómo hacer si uno quiere salirse de ese condominio o comprar tu parte? ¿Se puede hacer eso? No, ya es para siempre. Eso no existe, esa posibilidad. No. Hay mucha gente que no entiende eso. No, y te hago la consulta. Y hay mucha gente que opina sin saber. Sí, no, yo no me pongo ahí porque vos soy no neófito para vos sos un periodista, vos sos un entrevistador, ¿verdad? No, pero hay gente que comunicador, nomás te pregunto hay así gente como, que da vos sabés mucho. No, si tenés algo en condominio, ¿qué pasa si uno quiere salirse de ese? Ya no puede. Ya no puede. No, solamente si hay una guerra y uno domina al otro. ¿Y qué pasa si uno quiere comprar el otro 50%? No, eso sí. Eso se puede. Sí. Había gente que decía, ¿verdad?, que la deuda es espuria. La deuda espuria es justamente lo que esa gente fue a acordar con Argentina en Yacyretá. ¿Por qué? Porque congelaron el precio de la energía de Yacyretá por 54 años. Ahí se formó una deuda multimillonaria de Argentina con Paraguay. La deuda de Itaipú es de Itaipú en condominio con los acreedores. Es distinto. Es completamente distinto. Sí. Y no solamente eso, ahora el año que viene también había otros argumentos contrarios a Itaipú, por ejemplo, que subieron de 2.000 millones a 23.000 millones. No es que Itaipú nomás subió 2.000 millones a 20.000 millones.
Itaipú se firmó el 23 de Eso es de Yacyretá, me parece. No, No. Yacyretá sí aumentó a 20 mil millones. Sí, ¿verdad? sí. ¿Eh? Y después se bajó a 4.000. A 4.000. Hicieron un acuerdo que le regalamos a Argentina. Pero cierto sector de la prensa está pateando eso como que eso está mal, así que no entiendo cómo es el asunto. Está mal porque nosotros cedimos a la Argentina hace 54 años de energía gratis. ¿Y nosotros qué quiere decir nosotros? ¿De la época de Bernardi por ahí? No. Esa fue la nota reversal del 92. La nota reversal. Tiene que ver quiénes firman. Son justamente los que opinan. Son los que opinan. Los que opinan que la deuda de Itaipú es espuria. Son los que opinan. Bueno, después vamos. Algún día le puedo entrevistar. No creo que hablen, bueno, pero en fin, ¿qué más quieres saber? No, yo quería abordar esto. Comenzamos por ahí, por lo del fútbol, Yacyretá. ¿Cómo está lo de Itaipú, la posición paraguaya? Bueno, ¿y cómo va a quedar eso con el Brasil? ¿Cómo sería un pacto, digamos, justo a partir de ahora de los 50 años? Está todo establecido en el tratado. ¿Ah, sí? En el tratado que se firmó el 23 de... A ver un poco... que yo tuve un problema después que salí de la internación, tuve un problema de memoria. El 23 de abril de 1973. En octubre de 73 hubo la guerra del Yom Kippur. El valor del barril de petróleo subió de $2 a $20. La inflación fue mundial. Mundial, sí. El precio de Itaipú subió de 2.300 millones a 23.000 millones. Sí. Es el mismo dinero, porque la moneda se desvalorizó. Sí, el mismo porcentaje. Sí. Yo le dije eso al presidente Fernando Enrique Cardoso. Que ese ingeniero dice que la deuda de Itaipú solo subió por tal cosa. No, señor presidente, le dije. La deuda subió por este fenómeno, por este hecho de la guerra del Yom Kippur. Pero aún así continúa la energía de Itaipú continúa siendo la más barata del mundo, porque es $1.000 por kilowatt instalado. La potencia, el precio de la energía instalada es de $1.000, aunque fuera, ¿cómo se llama? Es $1.000 por kilowatt instalado, por potencia, ¿verdad? Entonces es barato, es una energía barata. ¿Qué pasa en el 2023? En el 2023 dice que... ¿Qué pasa ahora a día nomás? Sí, el anexo C. El anexo C, que es las condiciones de energía, del precio de energía, condiciones de servicio de electricidad y qué sé yo, dice lo siguiente, que una parte de lo que es del costo de la energía es la administración y mantenimiento. En ese ganamos millones nosotros, porque la mitad vino a Paraguay, y es la parte más gruesa. La otra mitad es de mantenimiento y operación, y etcétera, 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 durante 50 años, que cuando se termina la deuda, se termina con todos los acreedores. Sí, supuestamente se termina terminó ya la deuda. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Espera, un momentito. Ahí lo que están algunos opinólogos metiendo la pata, metiendo feo. ¿Por qué? Vamos primero por una parte. Y hay un costo de compensación por uso de la energía y más un royalty de $400 por kilowatt instalado, que ambos reciben porque es por uso del agua, el condominio que te dije. Muy bien. Hay gente que quiere aumentar el precio de la energía, ahí vamos a entrar en el tema. Quiere aumentar el precio de la energía porque no sabe nada. No sabe nada, porque aumenta el precio de la energía, ¿verdad? Supuestamente para tener más beneficio de Brasil, pero dentro de algunos años ya Paraguay va a consumir toda su parte de la energía de Itaipú, y durante 300 años vamos a tener que pagar la energía más cara. Sí, al revés. Sí, por los burros que están ahí opinando y que tienen audiencia. Los opinólogos tienen audiencia. Tienen audiencia, porque hablan y hay que tenemos que aumentar, todo es para ganar de Brasil. ¿Y cómo hay que hacer entonces? Yo soy a favor de usar ese mismo anexo. Ese anexo se usó para construir la hidroeléctrica, para hacer una esclusa de navegación
Claro, esclusa que no se hizo todavía. Para unir San Paulo con Buenos Aires, Sí. vamos a ganar más dinero que Itaipú. Porque esté la esclusa en la margen izquierda o la margen derecha, da igual. Va a ser siempre en condominio. ¿Y por qué nunca hicieron la esclusa? No. Y va a O sea, no salir hicieron muy porque cara, primero supongo. tenés que hacer la presa. Primero tenés que hacer la presa. Si no, ¿cómo va a retener el agua para hacer la esclusa? ¿Verdad? Ah. Bueno. ¿Qué, Y qué presa tenés que hacer? la presa de Itaipú. Sí, claro, ya sé, entiendo. Bueno, tiene que hacer la hidroeléctrica primero. Y aparte de eso, hay una parte que todavía se puede hacer una otra usinita. Ampliar un poco más. Yo te voy a contar algo. Los ingresos totales de Paraguay. Totales. Antes de Itaipú, el año antes de Itaipú, los ingresos totales en bienes y beneficios, el Paraguay eran 80 millones de dólares. Al firmarse el tratado, al año siguiente subió a 500 millones. 800%. Es impresionante. El siguiente año a 1.500 millones. Y el tercer año a 2.000 millones. Con la construcción. El Paraguay comenzó a crecer a tasas de China, cuando China todavía no crecía esas tasas, a las tasas actuales de China. 15% del PIB. 15% de crecimiento del PIB del primer año. 15, 12, 20, 10, así. Empresas que hacían vereditas en Paraguay pasaron a ser grandes consultoras. Empresas que hacían techos de casa pasaron a ser Unicom con EMPA. Empresas grandes, con maquinarias grandes. Paraguay se benefició. Se enriquecieron fulano. Eso es envidia. No importa quién se enriqueció. El país también se enriqueció. Sí, claro. Hubo más mano de obra contratada. Hubieron, creo que 15.000 obreros paraguayos y 15.000 brasileños. Eso es un montón de dinero que entraba en el Paraguay. Sí. Y aún así, en administración y mantenimiento, ganan mucho los Itaipú. Fenómeno. Ojalá ganen más. ¿Por qué? Porque es el ingreso que entra del Paraguay. No es una cuestión de envidiar. O sea, es un prisma distinto al que vos pones. Es un prisma diferente a la envidia. Sí, a la envidia. Bueno, ¿y hoy cómo se está y cómo tenemos que nosotros plantear yo creo que Paraguay tiene que pactar con Brasil, ¿verdad? Pactar. Sí, o sea, Sí. acordar con Brasil, no bajar el precio de la energía ni aumentar, sino que usar ese mismo anexo para hacer obras. Sí, claro, que necesitamos a gritos. Sí, a gritos. Nosotros somos un país mediterráneo. A nosotros nos conviene que ahí donde están los Saltos del Guairá, ¿verdad? Se haga un dragado, se quite espacio, se haga una conducción, se vaya hasta Tieté, el río Tieté, San Paulo. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Buenos Aires unido con San Paulo y todo eso, la mayor parte es nuestra. Nosotros tenemos costa con Argentina y con Paraguay y con Brasil. Es una maravilla para nosotros. ¿Y por qué no se piensa así como vos? No sé, porque la gente que sabe tiene miedo de hablar. Tiene miedo de hablar. Yo no tengo miedo de hablar porque no tengo ningún cargo ni Itaipú. Ahora. ¿Y los que manejan la suerte nuestra están en lo correcto o no? Así como creo que hay que hacer un maneja. poco de campaña. Como se hizo, por ejemplo, con el anexo C. Salieron y dijeron, el anexo es chonista. Hay un personaje que se dedica a llamar la atención. Yo comencé a escribir en ABC porque dije que la estrategia de Itaipú, la estrategia de ABC para Itaipú estaba completamente equivocada. Al día siguiente, todos me llamaban de Damper ahí, ¿verdad? Al día siguiente se va el jefe de redacción allá, me trata de ingeniero, el director quiere hablar con usted. Colillo, tipo muy inteligente. Sí, ¿y? Su colillo, claro. Sí. Antes, Al cero, sí. al cero. Mucho gusto, ingeniero. Antes de sentarse todo, ya me preguntó, usted dijo que la estrategia nuestra está mal para Itaipú. Sí, le dije, explíqueme por qué, por favor. Está mal porque se está insistiendo con el factor K.
El factor K es un problema que hay entre los empleados paraguayos que ya se terminaron de trabajar ahí y las empresas paraguayas que se tiene que resolver en la justicia paraguaya. No tiene nada que ver con el Brasil. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, lo otro sí es con el Brasil. Es el anexo es el que determina el poder de la... El anexo C es el que determina, perdón, el anexo A. El anexo A es el que determina quién tiene el manejo del emprendimiento. Claro. Antes eran todas las direcciones, eran titular brasileño y suplente paraguayo. Y creo que sigue siendo así. No, señor. Ah, ¿no? Eso, cuando fuimos con la INO a hablar con Fernando Enrique Cardoso, creo que ya está la hora de dar la congestión plena a Paraguay. Y mandaron una delegación. No, mandaron una nota reversal para que aquí aprueben. Que era justamente para hacer que las direcciones sean un paraguayo y un brasileño en todas las direcciones con el mismo poder. Con el mismo poder. Y se tenía que decidir entre los dos cualquier cosa. Si el brasileño decía no o si el paraguayo decía no, tenían que llegar a un acuerdo. Es lo mejor, lo más justo. Tenían igual importancia. Eso es porque cada gota del río Paraná entre los Altos de Guairá y la desembocadura del Iguazú, o en este caso ya de Itaipú, cada gota es en condominio. El río es en condominio. Pasan por una turbina, es en condominio. La turbina mueve un generador, es en condominio. Y si es en condominio el generador, la energía es en condominio. Sí, lógico. Y si la energía es en condominio, las direcciones tienen que ser en condominio. Muy bien. Muy poca gente habla así en estos términos, querido Daniel Pérez. Bueno, pero ya que estamos ahí muy cerca y estamos también hablando de Brasil, ¿cómo está la situación política brasileña? A ver, la situación política, porque vos sos, digamos, partidario. ¿Te dolió mucho que Lula haya vencido? No venció, comienza por ahí. Que haya vencido para su tercer periodo. ¿Cómo que no venció? Hizo un monumental fraude. ¿Hizo? Monumental, no es lo solamente un fraude. ¿Y en qué consistió ese monumental fraude? En primer lugar, ya hicieron que el voto no sea auditable. Ah, sí. Se peleó mucho en el Congreso que el voto sea auditable. Que no sea auditable ya es una mala señal. Entonces, o sea, que no se audite el voto. Que no se puede auditar. Está en una urna. Y lo que te dice la urna, vos no sabes qué es. Claro, no sabes qué es. No tenés control. Dentro de la urna, bueno, claro. Muy bien. Sí. 500.000 urnas fueron las elecciones de Brasil. 500.000. 500.000. Hay que llevar en serio el asunto. Bueno, después. 279.000 urnas eran las urnas antiguas. Ahí es donde ganó Lula. Las urnas antiguas, y que el Superior Tribunal Federal, un tipo llamado Alexandre de Moraes, no quiere ceder el código fuente para que se analice. Pero hay indicios de ¿cómo se llama? Hay peligro, ¿verdad?, de fraude. ¿Por qué no quieren entregar? ¿Quién oculta? Sí, el que oculta por alguna razón. Sí. Bueno, pero ahora va a asumir el 1 de enero, dentro de 10 días, no sé. Ojo. Bolsonaro y los militares brasileños son muy preparados. Preparados en estrategia. Ellos sabían que hubo fraude. Sí. Además, el Tribunal de Justicia Electoral le invitó a las Fuerzas Armadas a participar en la votación y en el escrutinio. Muy bien, las Fuerzas Armadas escrutó las 279.000 urnas anteriores a 2020 y necesita el código fuente para confirmar que hubo alteración. Y no le dan. Entonces, la Fuerza Armada dice que Lula no va a subir la rampa
si no presentan el código fuente. No va a subir la rampa. O sea que va a haber tensión todavía hasta el 1 de enero. Ya hay una tensión terrible, cada vez más grande. Allá en Brasil. Cada vez más grande. ¿Sí? Cada vez más grande. Porque Lula, dicen, para comenzar, Lula no podía ser candidato. ¿Por qué? Lula estaba condenado en 3 instancias como ladrón. Sí. Bueno. Y bueno, sale... Y mágicamente fue liberado. Sale el Alexandre de Moraes ese. El Alexandre de Moraes es presidente del Superior Tribunal Federal, STF. Actúa como legislador, como ejecutivo y como justicia. Reúne los 3 poderes. El principio fundamental de la democracia pues es la división de poderes y la independencia de poderes. Y él aglutina eso. Él aglutina los 3. Él le manda sin juicio previo. Sin juicio previo le manda apresar a diputados. Los diputados tienen foros. Los diputados no pueden ser presos sin ser juzgados y sin que sean, ¿cómo se dice? Sin que tengan un previo... Sí. Lo que está pasando en la Argentina con Cristina, por ejemplo. Exacto. Cristina no se salvó por eso porque tiene foro, ¿verdad? Tiene fuero, pero allá en Brasil el Alexandre Morales le manda a aprender, le manda a apresar por su cuenta, sin juicio. Yo no sé si traje acá. No importa. Bueno, ¿y qué va a pasar? Ahí está. ¿Qué va a pasar el 1? 40 días quedó Bolsonaro en silencio. Primero que dijo que... Sí, no dijo nada. Sí. No, dijo un discurso de 2 minutos, ¿verdad? Sí. En un discurso de 2 minutos muy bien elaborado, 2 minutos, dijo todo lo que tenía que decir. Dijo que el jueves íbamos a formar la comisión de transición. Pero no dijo que aceptaba. Estuvo 40 días en silencio. Todos estudian Karl von Clausewitz de la guerra, todos los militares allá, de acá no sé qué si estudian o no estudian. Un principio de von Clausewitz dice: en principio la sorpresa promete mucho, pero tiende a ser anulado por la fricción de la maquinaria. Ese es el primer principio que usaban ellos. No hubo fricción de la maquinaria durante 40 días, pero estaban ahí transando. El segundo principio, uno de los tantos principios muy importantes que van a usar ahora, es el ataque más poderoso es en el punto más débil de su punto más fuerte del enemigo. Hijo, ¿cuál va a ser eso? Alexandre de Moraes. Sí. El tipo que tiene los 3 poderes en su mano. ¿Entendés? Pero es un criminal. Es ahí donde le van a atacar. ¿Qué edad tiene él? ¿Quién? Y el Alexander. No me importa. Sin vergüenza, no quiero saber nada de su vida. Vos decís que va a ser atacado. Hay protocolados varios pedidos de prisión de Alexandre. Bueno, ¿y qué va a pasar? Supongamos, va a llegar el 1 de enero, 1 de Janeiro, que es ahora a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Sabe cómo fueron inteligentes esta gente? Sí. Solamente, para más, Alexandre Moraes adelantó la fecha de diplomación de Lula, del presidente y vicepresidente. Sí. Se emocionó Lula y todo eso. Sí, es un artista. Sí. ¿Y? Adelantó. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar. Pero le dieron la oportunidad a la contra de contraatacar. ¿Por qué? El artículo 14 de la Constitución brasileña dice, en el punto 10, dice que a partir de la fecha de la diplomación de las cosas se puede contestar las elecciones. Antes no se podía. Nadie se dio cuenta de eso. Hace poco salió Bolsonaro a hablar con el pueblo, porque el pueblo así es, gente tiene. Hubo una concentración de Bolsonaro en la avenida Paulista, 4 millones de personas. En la playa de Copacabana, 3 millones de personas. En no sé qué, 2 millones. Entiendo. Y vos no le ves a Lula con 10.000 personas. Nunca le viste.
Ni en la diplomación ni en el discurso de la fiesta, de la diplomación no había tan 100 personas. No tiene gente, sus números están en las urnas nomás, en las 279.000 urnas. Por eso que no entregan los códigos fuentes. Cuando entreguen, Bolsonaro le gana por 80-10. Bueno, te agradecemos mucho, querido Dani. Hay gente que está esperando acá por ingresar. Hoy es viernes, el 18 es el domingo. Vos acá no votás, ¿verdad? ¿O sí votás? Sí, voto, claro. Ah, vos votás. ¿Y vas a votar por Alegre? ¿Vas a votar? El voto es secreto. Ah, el voto secreto, sí, el voto es secreto. Pero vas a votar por Alegre seguramente. Todavía no está decidida nuestra interna. La interna nuestra no está decidida. Hay varios candidatos. Y bueno, pero y él va a salir ahí con cuatro son los liberales. Se dice, en Brasil dicen que de las urnas y del culito de un bebé nunca se sabe que va a salir. Ah, sí. Bueno, Dani, muchísimas. ¿Y quién sale campeón el domingo en Qatar? Argentina, desde antes del sorteo ya salía Argentina. ¿Sí? Porque Messi es el propagandista de la Agenda 2030. ¿A Messi? Sí. ¿Es el propagandista? Sí, los argentinos pueden patear a gusto a toda la gente que nunca ni una tarjeta le van a dar. Una segunda amarilla no le van a dar, una roja directa no le van a dar. ¿Ah, sí? Ya tuvieron 4 penales a favor en 6 partidos. El penal contra Países Bajos fue una vergüenza. Todo el mundo vio que no era penal. El arquero tenía las 2 piernas sobre el terreno cuando cobran el penal. ¿Cómo el tipo que está con las 2 piernas en el campo te puede patear? ¿Cómo va a ser? Tiene que tener 3 patas. Gana Argentina. Ya ganó hace rato. Ya ganó hace rato. Ya compró, ya. Bueno, pronóstico acá del querido amigo Daniel Pérez. 1 minuto para mediodía y aquí está. Bueno, por ahí es una ilusión nomás eso. No, está hecho para eso, ¿verdad? Pero Argentina ya fue varias veces ya para ser campeón. Pero llegó contra Alemania, por ejemplo, ¿verdad? El camino más fácil tuvo. Tenía que jugar en la segunda fase contra Ecuador, contra partiditos, contra cositas así, ¿verdad? Y solamente en la semifinal iba a tener Holanda. Brasil ya tenía en la primera vuelta que jugar contra España, que era campeón, o contra Holanda, que era vicecampeón. En la primera. Ya fue, bueno. Y después le tocaba Francia, Inglaterra o Uruguay. Después le tocaba Alemania. Bueno, vamos a este tema. Just an illusion, es tan solo una ilusión.